Buenos días, hermanos, Dios les bendiga. Que la gracia, la paz y la misericordia de Dios sea sobre cada uno de ustedes en el nombre de Jesús. Porque es que se ve las... Vamos en esta mañana a darle gracias al Señor por una nueva oportunidad de vida que Dios nos da de estar aquí reunidos a través de estos medios, glorificando su nombre, bendiciendo su nombre, porque Él es bueno y porque para siempre ha sido su misericordia. Gracias, Señor, en esta mañana, en el nombre de Jesús. Gracias, Padre eterno, por ser tan grande y misericordioso para con nosotros, Señor. Extender su amor, Señor, hacia nosotros, sustentarnos, Señor, en este tiempo, que no nos faltara un techo, que no nos faltara la comida, que no nos faltara, Señor, ninguna cosa de la que hemos anhelado en nuestro corazón, en el nombre de Jesús. Te damos gracias, Señor, por ser bueno para con nosotros, Señor, y tener misericordia de cada uno de nosotros y cuidarnos y guardar, Señor, guardarnos de todo peligro, de todo mal, guardar nuestra salvación, Señor, y que cada día que pase te agrademos a ti, Señor, en el nombre de Jesús. Padre, gracias por tu infinita misericordia, por el inmenso amor que has tenido para con nosotros, porque nuevas son cada mañana tus misericordias, Señor, sobre cada uno de nosotros, sobre nuestras vidas, nuestras familias, nuestras generaciones, Padre amado, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, porque tú eres bueno y para siempre es su misericordia, porque has extendido los cielos para nosotros, Señor, el día, la noche, Señor, la has extendido para nosotros, Señor. Has puesto las lumbreras, Señor, para que nos alumbren cada día, Padre, en el nombre de Jesús, Señor. Gracias te damos, Señor. Gracias por esa infinita misericordia, Señor. De verdad que las palabras no alcanzan para decirte lo bueno, lo grande, lo misericordioso, el inmenso amor que has tenido, Señor, en este tiempo. Señor, nos has guardado de todo peligro, de todo mal, de hombres malos y perversos. Señor, nos has guardado aún de cosas ocultas y extrañas que nosotros desconocemos, Señor. Tu misericordia ha estado ahí, Señor. Gracias porque has enviado tu ángel, aun cuando dormimos, Señor, Él vela nuestros sueños, Señor, aun en las noches, Señor, examina nuestras conciencias, Señor. Gracias te damos, Señor, y nos guardas de todo peligro, Padre. Gracias por tener misericordia, Señor, porque para siempre es su misericordia, oh Dios de los cielos, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, sigue haciendo la obra en cada uno de mis hermanos, Señor, en esta nación, Señor. Sigue haciendo la obra, Señor, sanando a los que están enfermos, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, que te pedimos, Señor, que tú te glorifiques, Señor, y que extermine, Señor, esta pandemia, Señor, en nuestra nación y en el mundo entero, Señor, en el nombre de Jesús, Padre. Glorifícate en cada persona, Señor, que sale, Señor, a hacer una diligencia, a hacer el trabajo, a hacer unas compras, Señor. Guárdalo, Señor, en el nombre de Jesús. Guarda esta nación, Señor, de esta pandemia, Señor, en el nombre de Jesús, Señor. Tenga misericordia de nosotros, sé propicio, Señor, a nosotros, a nuestras familias, a nuestras casas, en los pueblos, en las ciudades, en las veredas, en los campos, Señor. Haz la obra allí, Señor, y tu misericordia se extienda sobre cada uno de ellos, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor. Gracias te damos en esta mañana. Y así, Señor, lo declaramos, Señor, hecho con acción de gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Lo damos por hecho, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, Padre amado. Amén y amén. Gracias, Señor, que Él nos dirija en esta mañana, que Él nos guíe en toda palabra, en todo pensamiento, en toda oración, en todo ruego, aún en la enseñanza. El Señor nos dirija, nos enseñe, nos instruye, nos capacite. Vamos a leer la escritura en Hebreos 11. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hebreos 11. Amén. Es pues la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos.
Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque le traspuso Dios. Y antes de que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Por la fe, Enoc, cuando fue advertido por Dios acerca de las cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Porque esperaba la ciudad que tiene fundamento, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió las fuerzas para concebir, y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Por lo cual también de uno, y ese casi ya muerto, salieron como las estrellas del cielo en multitud, y como la arena innumerable que está en la orilla del mar. Conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, mirándolo de lejos, creyéndolo, saludándolo y confesándolo, que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque los que de esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria, pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver. Pero anhelaban una mejor, esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofreció su unigénito, habiéndosele dicho: en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Por la fe bendijo a Isaac y a Jacob y a Esaú respecto a cosas venideras. Por la fe Jacob, al morir, bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró apoyándose sobre el extremo de su bordón. Por la fe José, al morir, mencionó la salida de los hijos de Israel y dio mandamiento acerca de sus huesos. Perdón. Por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre, para que el que destruía los primogénitos no lo tocase a ellos. Por la fe pasaron el mar rojo como por tierra seca, e intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. Por la fe cayeron los muros de Jericó después de rodearlos 7 días. Por la fe Rahab la ramera no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. ¿Y qué más digo?
porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jetlé, de David, así como de Samuel y de los profetas, y que por la fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batalla, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Las mujeres recibieron sus muertos mediante la resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes, y a más de estos prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de allá para acá cubiertos de pieles de ovejas, de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errante por los desiertos, por los montes, por las cuevas, por las cavernas de la tierra. Todos estos, aunque no alcanzaron buen testimonio mediante la fe, todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuésemos ellos perfeccionados aparte de nosotros. Gracias al Señor por esta palabra, porque esta palabra nos sustenta a seguir adelante. Estos hombres hicieron esto por la fe, y nosotros también debemos imitar esa fe que Jesús ya lo hizo y la imitó, la fe de ellos. Ahora nosotros debemos seguir adelante en estos tiempos e imitar esa fe en el nombre de Jesús. Le damos gracias, seguimos dándole gracias al Señor, porque no se nos deben acabar estas palabras de agradecimiento al Señor, porque Él hasta aquí nos ha sustentado, no ha permitido que nos falte nada, ni ningún bien en nuestros hogares, en nuestras casas, aún nuestras familias y aún por esta nación, en el nombre de Jesús. Padre, gracias en esta mañana. Gracias, Señor, porque tú estás en medio de nosotros. Pedimos esa presencia del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. A ellos sea la gloria, la honra y el poder, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, porque ellos están en medio de nosotros, porque ellos están aquí y están abriendo nuestros ojos para ver, nuestros oídos para oír, nuestro corazón entendido para recibir. Señor, porque estos tiempos son difíciles y necesitamos estar preparados para que tú estés en medio de nosotros, estés en medio de nuestra vida, de nuestros hogares, de nuestras casas, Señor. Aun cuando salimos, lo invitemos a ir con nosotros, que Él nos acompañe, que Él nos guarde, que Él nos guíe, nos enseñe. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que nos defienden. Padre, gracias te damos, porque grandes son tus misericordias, Señor. Hoy podemos ver un nuevo día, Señor, de luz, Señor. Aunque no esté el sol, pero sabemos que tú estás ahí presente. Tú eres esa lumbrera, Señor, que alumbra nuestro camino, Señor. Tu palabra es vida y espíritu a los que la hallan, y nosotros hemos hallado la vida y el espíritu, Padre. Gracias, Señor. Haz atentos, Señor, nuestros oídos para oír, Señor, para ser obedientes, para ponerlo por obra, Señor, para amarlo cada día, para seguirlo, Señor, a su Hijo, a nuestro Dios amado en el nombre de Jesús, a nuestro hermano mayor, que es el camino a seguir. Imitarlo en todo lo que Él hace, en sus palabras, en sus obras, aún en sus pensamientos, Padre, en todo lo que Jesús hizo. Nosotros debemos ser herederos de esas promesas también a través de Jesús, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Bendice cada hogar, Señor. Bendice cada hogar, Padre, que no haya falta de ningún bien, Señor. Que no falte la comida, Señor. Que no falte el techo, Señor. Que no falte, Señor, el vestido, Señor. Que no falte nada en nosotros, aún lo que anhela nuestro corazón, Señor. Que no falte, Señor. Que no falte la fe, Señor. Que no falte esa sabiduría, esa inteligencia para ser guiados cada día a través de tu Santo Espíritu, en
en el nombre de Jesús. Rabaquira, balanda, la vasita, la vasaya. Glorifícate, barribacanda, la vasita, la bajanda, la vasita. Gracias te damos, Señor amado. Bendito eres tú, bendito es tu nombre, bendito es tu nombre, Jesús de Nazaret, Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Gracias por el Espíritu Santo que nos guía a toda la verdad y a todo conocimiento del Dios pleno, en el nombre de Jesús. Haz la obra, Señor, en el niño, en el joven, en el adulto, en el anciano. Haz que esta palabra corra y sea glorificada y lleve mucho fruto, Señor. Lleve salvación, sanidad, liberación, Señor. Susténtalo, Señor, con tu palabra, en el nombre de Jesús, en estos tiempos difíciles, Señor, porque sabemos que tú estás con nosotros, Señor. Tú lo has prometido, Señor, y así lo creemos y así lo recibimos con acción de gracias, en el nombre de Jesús. Gracias te damos, Señor. Hoy vamos a estar pidiendo al Señor que se haga presente en cada hogar, en cada familia. Dice que donde 2 o 3 estén reunidos en su nombre, Él está allí para enviar bendición y vida eterna. Así que vamos a orar y después vamos a comenzar con nuestra acción de gracias, luego nuestra alabanza y luego la adoración y la exaltación, y luego sí vamos a nuestra enseñanza del día de hoy. Entonces oremos al Señor para pedir su ayuda y que el Señor nos ayude en este día, y que lo hagamos para honra y gloria de su nombre y para bendición nuestra. Eterno Dios y Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, te damos gracias porque tú eres bueno y para siempre tu misericordia, Señor. Gracias porque hasta aquí tú nos has ayudado, nos has dado la vida, nos has dado todas las cosas, Señor, en el nombre de Jesús. Hoy te pedimos que tomes el dominio de este servicio, Señor, que se hace por internet, y que todo redunde para bendición nuestra y para la gloria y honra de tu nombre, Señor, en el nombre de Jesús. Que todo lo que hagamos de palabra o de obra sea para la gloria tuya, Señor, en el nombre de Jesús. Y también te pedimos que tú, oh Dios, seas estando en cada hogar, como dice tu palabra, que donde 2 o 3 estén congregados en tu nombre, allí envías tu bendición y vida eterna. Señor, en este día también te pedimos que tú nos des ojos para oír, ojos para ver, oídos para oír y un corazón entendido, y que nos des la sabiduría del celestial, Señor, la sabiduría de lo alto, la que es pura, la que es de buen nombre, y todo lo que proviene de ti, en el nombre de Jesús. Y que podamos poner en práctica las cosas que tú nos has dado a través de tu palabra, en el nombre de Jesús. Te pido que la fe de ninguno falte, ni en los niños, ni en los jóvenes, ni en los ancianos, ni en los adultos, Señor, en el nombre de Jesús, sino que a este día se aumente la fe en cada uno de nosotros, por medio de tu palabra, Señor, en el nombre de Jesús. Señor, gracias porque tú eres bueno y para siempre tu misericordia. Lo recibimos por amor de tu nombre. También te pedimos que esta acción de gracias, esta alabanza, esta adoración y todas estas cosas que vamos a hacer sean gratas delante de ti, oh Dios, y que las recibas como el incienso, como una ofrenda de labios que confiesan tu nombre, Señor. Muchas gracias a ti, oh Dios mío. Así como Abel, Señor, ofreció esa ofrenda, así que nuestra ofrenda sea como la de Abel en este día, en el nombre de Cristo Jesús, para la gloria y honra de tu nombre, y que sea de olor grato delante de ti, en el nombre de Jesús. Padre, en este día, obedeciendo a tu palabra, porque hemos estado aprendiendo a hacer caso, dice que entremos por sus atrios o por sus puertas con acción de gracias, y hoy vamos a hacerlo, Señor, obedeciendo, sabiendo que a ti te agrada que te obedezcamos. Por eso empezamos a darte gracias por este hermoso día, Señor, que tú nos has dado. Gracias por el frío que está haciendo, Señor. Gracias a ti porque pudimos bañarnos, porque pudimos tener agua en nuestras casas, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias porque nos has dado el tiempo, la vida para poder estar aquí haciendo este trabajo y estar delante de tu presencia, Señor. Muchas gracias a ti porque nos ha dado el poder de levantarnos,
nos has dado la fuerza, la habilidad, la capacidad para hacer todas las cosas en el nombre de Jesús. Señor, hoy queremos darle gracias por esta nueva vida en Cristo que nos has dado, Señor, en el nombre de Jesús, por ser una nueva criatura en Cristo Jesús. Porque aunque nosotros no sabemos, Señor, de cuántas cosas nos evitaste, Señor, de tal vez de estar en una cárcel, Señor, de estar en un manicomio, de estar en un centro de rehabilitación, Señor, o estar sentado en una silla de ruedas, Señor. No sabemos cuántas cosas que pudieran haber pasado en nuestra vida si tú no hubieras actuado, Señor. Por hoy yo te doy gracias por habernos rescatado y salvado de tan grande muerte y habernos dado vida en abundancia, por habernos guardado de mal, Señor, en el nombre de Jesús, de haber hecho cosas malas, Señor, y estar tal vez recibiendo las consecuencias de nuestras malas obras. Gracias porque tú nos impediste pecar, Señor, y nos has guardado como Señor, como a la niña de tus ojos, y nos has guardado en el hueco de tu mano, y nos has impedido muchas veces pecar, oh Dios. Muchas gracias a ti por hacerlo, Señor, en el nombre de Jesús, porque tú nos has guardado, Señor, porque tú eres el que nos guarda sin mancha, sin caída del mundo, Señor, porque tú eres todopoderoso para guardarnos, Señor. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor, por todo lo que has hecho, para que hoy podamos estar aquí en paz, tener una conciencia limpia, Señor, porque nuestros pecados han sido echados en lo profundo del mar y tú no te acuerdas más de ellos, Señor. Gracias por esta conciencia limpia que nos has dado, Señor, en el nombre de Jesús, porque todos teníamos un pasado y cosas que nos avergonzaban, pero tú, oh Dios, las has olvidado y las has echado en lo profundo del mar y nos has rescatado de la vanidad de la vida, de los placeres juveniles y de todas estas cosas, Señor, que traen problemas a la vida del hombre. Gracias porque tú nos libraste de todas esas cosas al permitir que te conociéramos, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias por evitarnos meternos en problemas, Señor, en el nombre de Jesús, en peleas, en discordia, Señor, en borrachera, Señor. Gracias porque habernos guardado de tener vicios, Señor, en el nombre de Jesús, o habernos sacado de tantos vicios, Señor, en el nombre de Jesús. Te damos gracias a ti, oh Dios, en el nombre de Jesús, porque tú eres fiel, oh Dios, en el nombre de Jesús. Gracias, Padre, por esta nueva vida que hemos tenido y que tenemos en Cristo. En el nombre de Jesús, gracias, Señor, porque has hecho de nosotros una nueva criatura, has erradicado de nosotros el pecado, Señor, en el nombre de Jesús, y nos has dado participante de la naturaleza divina, y nos ha creado un nuevo hombre según Dios para buenas obras, Señor. Gracias por esta nueva creación que nos has hecho. Y gracias por la potestad que nos has dado de ser hechos hijos de Dios, no engendrados de carne, ni de sangre, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Muchas gracias a ti, Padre, por ello. En el nombre de Jesús te damos gracias. También, Señor, porque nuestros nombres están escritos en el libro de la vida. Y gracias porque sabemos por la fe que nunca será borrado nuestro nombre de allí y que un día cuando tú nos llames estaremos presentes, oh Dios, para estar sentados junto a ti, Señor, porque tu palabra dice que nos sentarás junto a ti, oh Dios, al lado tuyo, Señor. En el nombre de Jesús, gracias, Señor, porque hasta aquí has quitado el espíritu de corrupción que había en nosotros y nos has dado un espíritu nuevo, y has quitado el viejo hombre y nos has dado un nuevo hombre, has hecho de nosotros un nuevo hombre para la gloria y honra de tu nombre, Señor. Gracias a ti porque el pecado ya no se enseñorea más de nosotros, Señor. Gracias a ti en el nombre de Jesús por habernos librado de esa mente de corrupción, Señor, de esa mente mala, perversa, Señor, donde se anidan los malos pensamientos, las iras, las contiendas. Gracias por quitar todo eso de nosotros, Señor, en el nombre de Jesús.
Señor, gracias porque hoy podemos contar con una familia muy numerosa, empezando por ti, Padre, que ahora eres nuestro Padre porque nos has engendrado y porque tu Espíritu Santo nos ha concebido, porque hemos nacido del Espíritu y ahora somos hijos de Dios y pertenecemos al reino de Dios. Gracias a ti en el nombre de Jesús y ahora también somos miembros de la familia de Dios y tenemos muchos hermanos en la fe. Señor, gracias a ti por habernos hecho miembros de esta familia, la familia más importante, Señor, que hay sobre la tierra, en el nombre de Jesús. Gracias a ti, Padre, porque también eres un Padre responsable, Señor, que no duda en darnos lo que necesitamos, Señor, en el nombre de Jesús. Y gracias por estar atento a nuestras oraciones, a nuestro ruego, porque hoy podemos, Señor, estar en tu presencia, Señor, a través del velo y la carne de nuestro Señor Jesucristo. Señor, gracias a ti en el nombre de Jesús. A ti sea la honra, la gloria y el imperio por los siglos de los siglos y para siempre, porque solo tú eres Dios y no hay otro Dios, en el nombre de Jesús. Señor, también te damos gracias porque tú, oh Dios, has sido bueno y bueno en gran manera, nos has coronado de bienes y misericordias. Gracias porque nos has hecho herederos y coherederos de Cristo de todas las promesas. Señor, muchas gracias a ti, oh Dios mío, porque a los que amamos a Dios todas las cosas nos ayudan a bien. Señor, gracias porque a ti todo ha redundado para bien y para salvación y encaminaste todas las cosas que nos han acontecido, Señor, para bendición y salvación en el nombre de Jesús. Gracias a ti, Padre, porque tú has tomado el dominio de nuestras vidas, Señor, y gracias porque tú eres el Señor nuestro y nuestro Dios, Señor, y somos gobernados por tu Espíritu Santo, Señor. Gracias a ti, movidos e impulsados por tu Espíritu Santo, Señor. Muchas gracias a ti en el nombre de Jesús, porque has hecho la obra perfecta en cada uno de nosotros, porque el sacrificio de tu Hijo fue perfecto, completo y suficiente. Gracias, Padre, porque tú has sido bueno y bueno en gran manera al coronarnos de bienes y misericordia, Señor, y saciar nuestra boca de modo que nos rejuveneces como el águila, nos has dado nuevas fuerzas como el búfalo, Señor. Gracias a ti, oh Dios mío, porque nos has hecho más que vencedores por medio de la fe en tu Hijo Jesús y nos ha hecho verdaderamente libres, Señor, de tal manera que el pecado ya no se enseñorea de nosotros, Señor, y gracias porque el maligno ya no nos toca, Señor, porque tú nos guardas, Señor, y el maligno no nos toca, dice tu palabra. Gracias, Señor, porque por esa protección, Señor, que nos has dado, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias a ti porque nos sentaste en lugares celestiales con Cristo en las alturas. Gracias, Señor, porque nos permitiste, Señor, conocer a tu Hijo y conocer a tu Espíritu Santo y conocerte a ti, Señor. Gracias a ti, Padre, porque a ti te plació enseñarnos y que hayamos podido oír tu voz y aprender de ti y nos hayas traído a tu Hijo Jesús. Gracias, Señor, porque todos los que son enseñados por ti y oyen tu voz y aprendieron de ti vienen a Jesús y nosotros hemos creído, te hemos oído, Señor, y tú nos has traído a tu Hijo Jesús para salvación, Señor. Muchas gracias a ti porque tú cumples lo que prometes, Señor, en el nombre de Jesús. También gracias, Padre, por tu divina palabra, Señor, por tu santa palabra, que es la que nos ha dado para llevar a la vida eterna, Señor. Gracias por esta palabra que nos has dado desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Te damos gracias, Señor, porque toda la escritura es inspirada por ti y nos es útil para que nos enseñes, nos corrijas, nos instruyas, nos reargullas, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias por esta palabra. Ayúdanos a amarla, Señor, en el nombre de Jesús, a dedicar tiempo para escudriñarla, para encontrar esos secretos y esas cosas que están escondidas desde la fundación del mundo, que están en tu palabra, oh Dios, en el nombre de Jesús. Gracias a ti, Señor, por esta palabra que nos hace fe en nosotros, porque la fe es por el oír por tu palabra, Señor. Gracias porque ella crea esa fe en cada uno de nosotros, Señor, basados en tu palabra, Señor, en el nombre de Jesús.
y aumenta, Señor, en el nombre de Jesús. También, Señor, te doy gracias por todos mis hermanos en la fe que han creído, Señor. Gracias por cada uno de ellos, Señor, porque sabemos que tu Hijo no murió en vano, sino que lo diste por proposición y que ha sido efectivo para salvar a muchos, Señor. Gracias a ti, Señor, por mis hermanos en la fe, Señor, por todos los que invocan tu nombre. Te doy gracias y los bendecimos en el nombre de tu Santo Hijo Jesús, Señor, para la gloria y honra de tu nombre, Señor. También te doy gracias porque nuestra fe no ha faltado, Señor, tú has sido fiel y has permitido que tengamos fe para heredar las promesas, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Señor, gracias a ti, Señor, porque tu palabra dice que sin fe es imposible agradarte y porque estamos agradándote a ti en el nombre de Jesús. Gracias a ti, Padre, por todos los privilegios que tú nos has dado, Señor, de que nos das para entender tu palabra, Señor, para escribirla en la mente y en el corazón. Gracias por escribirla. Gracias, Señor, porque la podemos retener, oh Dios, en el nombre de Jesús, y también la podemos obedecer, Señor, en el nombre de Jesús. Te damos gracias por capacitarnos, por enseñarnos, por instruirnos, por corregirnos. Te damos gracias a través de ella, Señor, en el nombre de Jesús, y prepararnos para la vida eterna, Señor. Y gracias porque ellas son las que dan testimonio de tu Hijo y en ella encontramos la salvación a través de tu Santo Hijo Jesús. Señor, gracias a ti porque no nos has dejado solos, ni huérfanos, ni desamparados, sino que has estado en todo el tiempo con nosotros, con cada uno de nosotros, con nuestros hijos, con nuestras esposas, con nuestros hermanos, con nuestros padres, con nuestros abuelos, con todas las personas has estado y los has guardado, Señor. Gracias a ti en el nombre de Jesús, porque podemos habitar bajo tu sombra, bajo tu abrigo, Señor, bajo tus alas, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias a ti, Señor, porque dice tu palabra que ninguna plaga tocará nuestras moradas, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias a ti, Señor, porque tú eres nuestro proveedor y por eso tenemos, Señor, las cosas, porque tú eres el que nos las provee, tú eres el dueño absoluto de todo y nos las das, Señor, no porque las merezcamos, Señor, sino porque tú eres bueno y para siempre tu misericordia. Señor, gracias a ti en el nombre de Jesús por este medio, Señor, porque nunca pensamos en esto de esta pandemia, Señor. Gracias a ti por la pandemia, Señor, porque a través de esto hemos buscado otras formas de llevar el Evangelio, Señor, y has abierto puertas y puertas que nadie podrá cerrar. Gracias por esta puerta que has abierto para anunciar el Evangelio, Señor, a través de este medio, porque llegamos a muchos lugares, a muchas personas, Señor, en el nombre de Jesús, y para que se cumpla que este Evangelio será predicado en todo el mundo, Señor. Asimismo, Señor, te damos gracias, Señor, porque esto nos ha redundado para bendición y para salvación de muchos, y va a ser así para que muchos también sean sanados y libres, Señor, en el nombre de Jesús, y todos nos volvamos a ti, oh Dios mío, porque tú eres nuestra única opción en el nombre de Jesús. Señor, gracias a ti, porque a los que amamos a Dios todas las cosas nos ayudan para bien, en causa esta pandemia, Señor, para salvación de muchos. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor, con acción de gracias, Padre. Señor, gracias a ti porque hasta aquí tú nos has ayudado, no nos has dejado solos, ni huérfanos, ni desamparados. Gracias por la presencia de tu Espíritu Santo y la presencia de tu Hijo Jesús en nuestros hogares, en nuestras vidas, en nuestros cuerpos. Señor, gracias a ti en el nombre de Jesús por haber hecho nuestros cuerpos templos del Espíritu Santo. Y gracias porque ahora moras en nosotros y con nosotros, y tu Espíritu Santo está sobre nosotros y nos ha llenado con el Espíritu Santo, Señor. Gracias porque has preparado cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en el corazón del hombre, en las que tú has preparado para los que te amamos, y nos has revelado por medio de tu Espíritu Santo. Señor, gracias a ti en el nombre de Jesús por todas las cosas que el Espíritu Santo oye en el cielo y nos las hace conocer. Señor, gracias por toda la obra de tu Espíritu Santo.
oh Dios, porque a través de Él nos ha convencido de pecado, de justicia y de juicio y nos has traído a tu Hijo Jesús. Gracias, Padre, por todo el trabajo que hace tu Espíritu Santo cada día en nosotros, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias porque nos enseña, nos capacita, nos guía, nos orienta, nos impulsa, nos mueve, nos traslada, Señor. Muchas gracias a ti por toda esa obra que el Espíritu Santo hace cada día en nosotros, aunque no la vemos y no la percibimos, pero es el Espíritu Santo el que obra en nosotros. Gracias a ti por ello, Padre, porque tu Espíritu Santo hace un gran trabajo en nosotros, porque nos perfecciona, nos afirma, nos establece, Señor. Gracias a ti por esa obra tan preciosa que hace tu Espíritu Santo en cada uno de nosotros, Señor, porque nos revela, Señor, nos instruye, nos enseña, nos capacita, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, por todo lo que tu Espíritu Santo hace, por los dones de tu Espíritu Santo, por el fruto de tu Espíritu Santo. Gracias por esa paz que nos inunda, Señor, que es el bien fuera de la salvación, es uno de los tesoros más preciados, es tener paz en nuestros corazones, esa paz que sobrepasa tu entendimiento. Gracias porque nos has dado una conciencia limpia, Señor. Podemos levantar manos santas sin ira, oh Dios, ni contienda. Señor, gracias a ti porque has perdonado nuestros pecados por su nombre, Señor. Has hecho remisión de los pecados por tu sangre. Y en el nombre de Jesús has hecho remisión de todo ello, Padre, en el nombre de Jesús. Gracias a ti, Padre, por todos esos favores que hemos recibido desde que te nacimos y antes de nacer. Gracias por todos esos beneficios, esos favores recibidos desde que antes de nacer, oh Dios, en el nombre de Jesús, porque nos cuidaste en el vientre de nuestra madre y nos pusiste nombre, Señor. Gracias a ti, oh Dios, en el nombre de Jesús, por tener cuidado de cada uno de nosotros. Gracias por conocernos por nombre, Señor. Gracias, Señor, porque tú nos conoces a cada uno por nuestro nombre, Señor. No te somos ajenos, Señor, en el nombre de Jesús. Que tampoco nosotros seamos ajenos a ti, Señor, o estemos alejados de ti en el nombre de Jesús. Gracias a ti, Señor, por haber contado con nosotros, por habernos dado este privilegio de ser llamados hijos de Dios, de estar, Señor, haber conocido el Evangelio. Gracias a ti, Padre, porque has tenido misericordia de nosotros y nos has revelado el Evangelio, Señor, en el nombre de Jesús. Muchas gracias, Padre. También en esta mañana, Señor, queremos reconocer las obras tuyas, Señor, todo lo que tú has hecho por cada uno de nosotros, Señor, por las obras y por los hechos que has hecho, Señor, en el nombre de Jesús, porque tú hiciste los cielos y la tierra y el mar y todo lo que en ellos hay, hiciste las plantas, Señor. Todas estas cosas que son obras tuyas y obra dados por tu palabra y por tus dedos, Señor, tú la formaste, porque nos hiciste a nosotros a tu imagen y semejanza, Señor. Te adoramos por ello, te alabamos por todas estas maravillas que has hecho por el sol, por la luna, por las estrellas, Señor, por el Orión, las Pleiades, Señor, los cielos de los cielos, Señor, por todas estas obras magníficas que tú has hecho, porque tú las creaste y quedaron y están y permanecen por tu poder, subsisten, Señor. Por eso te alabamos por todas estas cosas tan maravillosas que has hecho, Señor, por todos las seres que hay en el mar, Señor, por las ballenas, por los tiburones, Señor, por los monstruos marinos, Señor, y por toda esa infinidad y cantidad de miles de seres que se mueven en el mar, las artemias, Señor, que son seres microscópicos, Señor, y tú las pusiste allí para que sirvieran de alimento a otros animales, Señor, en el nombre de Jesús. Así todo ser viviente que está en el mar, tú lo creaste, Señor, y le diste una función a cada uno de ellos, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias a ti por todos los seres que están en el mar, oh Dios, en el nombre de Jesús, porque son creación tuya, Señor. En el nombre de Jesús, por todos los que están en los ríos, Señor. Gracias por todos los peces y todos los seres vivos que están en los ríos, Señor. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor.
por todo ello y te alabamos porque grandes y maravillosas son tus obras, Señor. Gracias, Señor, porque hay cosas que ni nos imaginamos que tú has creado, como los peces que tienen pulmones. Te damos gracias a ti por ello, Señor, en el nombre de Jesús, porque pueden respirar en el agua y también pueden respirar en la tierra, Señor. Gracias por todo lo que has hecho y lo has hecho perfecto, por los peces que vuelan, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias a ti por todas estas cosas maravillosas que tú has hecho, Señor, que no sabemos, Señor, que a nuestros ojos no lo han visto, Señor, pero que están ocultas allí, Señor. Y tú lo hiciste todo en manera magnífica, Señor. Te alabamos por todas estas obras que tú hiciste, Señor, por todas las plantas, por todos los frutos, Señor. Gracias a ti y te alabamos por todas esas cosas que tú has puesto en nuestra nación, Señor, por toda esa variedad de frutas que hay aquí en Colombia, Señor, y las de todo el mundo, porque somos privilegiados, Señor, en tener todas estas variedades de frutas que en otras partes del mundo no las hay, Señor. Gracias a ti y te alabamos porque nos has bendecido, Señor, con nuestra tierra, Señor, porque tú nos pusiste en esta tierra tan hermosa, Señor. Ayúdanos a cuidarla, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias por el agua que nos has dado, Señor. Te alabamos por la cantidad de agua que hay en nuestra nación y ayúdanos a no desperdiciarla, Señor, en el nombre de Jesús. A ser agradecidos con todas estas maravillas que tú has hecho, Señor, en el nombre de Jesús, que tú has creado para bendición del hombre, Señor, en el nombre de Jesús, para que disfrutáramos esta estadía, este peregrinaje en la tierra. Tú nos has dado todo lo que necesitamos, aunque vamos para la vida eterna, Señor, a estar contigo para siempre, Señor. Por eso te alabamos por tus grandes obras, aunque en todo esto transitorio, todo lo vististe de gloria, de honra, Señor, y lo pusiste todo bajo la autoridad de los hombres, Señor, y lo pusiste, Señor, sobre la obra de tus manos, Señor, porque tú eres bueno y para siempre tu misericordia. Señor, también te alabamos, Señor, por todas las cosas que has hecho durante toda nuestra vida, porque nos has provisto, Señor, de calzado, de vestido, de qué comer, qué beber. Oh Dios, un techo, Señor, te alabamos porque tú eres el que nos has dado todas las cosas, nos has dado la sabiduría, la ciencia, la inteligencia, Señor, para hacer y descubrir todas las cosas. No hemos creado nada, pero las hemos descubierto, Señor, porque a ti te ha placido, nos has dado esa sabiduría para descubrir las cosas, Señor, para ponerlas en obra, Señor. Gracias porque estaban ocultas a nuestros ojos, esa ciencia, esa sabiduría, Señor, pero tú eres el dueño de la ciencia y la sabiduría, Señor. Por eso te alabamos porque tú eres sabio, tú eres el dueño de toda la ciencia, de todo el conocimiento, Señor, en el nombre de Jesús. Señor, tú dominas todas las ciencias y tienes el conocimiento de todas las cosas, Señor. Y por eso te alabamos, Señor, por todas estas cosas que has ocultado y que nos has permitido descubrir a los hombres, Señor, a través de los tiempos, Señor, porque así te agradó a ti, Padre, en el nombre de Jesús. Señor, también te alabamos, Señor, por todos los milagros, las señales, los prodigios, Señor, porque has hecho a los cojos andar, Señor, le has creado las piernas a los cojos, Señor, los mancos, les has creado las manos y los brazos, Señor, los dedos, las uñas, Señor, porque tú eres el único que puedes crearlo de nuevo, Dios, en el nombre de Jesús, y rehacer las cosas que no son, las puedes crear de nuevo, Dios. Gracias por esos riñones nuevos que tú has puesto en las personas. Gracias por que erradicar la migraña, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias por erradicar el cáncer de muchas personas, Señor, porque grandes y maravillosas son tus obras, oh Dios. Gracias, Señor, por la cantidad de personas que han sido libres de la posesión demoníaca por el nombre de tu Santo Hijo Jesús. Gracias, Señor, por los muertos que han resucitado para esta vida. Nuevamente, esas personas que han resucitado, Señor, que han orado para que resuciten y tú las has resucitado. Grandes y maravillosas son estas obras, Señor,
porque tu palabra dice que en tu nombre resucitaremos muertos, que echaremos fuera a los demonios, y tú lo has hecho a través de muchas personas, y lo estás haciendo y lo seguirás haciendo. Estos milagros de multiplicación que estás haciendo en este tiempo, Señor, porque tú lo has hecho, Dios, en el nombre de Jesús. Por eso te alabamos, Señor, por por poner el dinero en los bolsillos de mis hermanos, allá donde guardan el dinero, porque no ha faltado, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias a ti por haber hecho la provisión, Señor, en el nombre de Jesús, porque tú no te quedas varado con empleo, sin empleo, tú eres el que nos alimenta, Señor. Con sueldo y sin sueldo, tú eres el que has provisto, Señor, en el nombre de Jesús, y a ti no te queda grande ninguna cosa, Señor. Pero te alabamos, Señor, por tus grandes obras, porque tú eres todopoderoso para hacer milagros, señales, prodigios, Señor, maravillas, en el nombre de Jesús. Gracias a ti, Padre, por todas esas cosas que estás realizando y que has realizado, Señor, como en la antigüedad, como hiciste con Josué, al parar el sol y la luna y las estrellas por 23 horas 20 minutos, Señor. Así también como hiciste caer maná del cielo, Señor, te alabamos porque no te quedó grande alimentar a una multitud de 6 millones de personas y darles las 3 comidas diarias, Señor. Gracias por eso, porque no te vanaste. Gracias porque le proveíste a Noé para construir el arca, Señor. Le diste la sabiduría, la ciencia, la inteligencia, la capacidad para crearla, Señor, para hacerla, Señor, en el nombre de Jesús, y le proveíste esa cantidad de materiales, y trajiste los animales, Señor, por parejas para que se metieran en el arca de todas partes del mundo, de Australia, Señor, de América, Señor, la llevaste, Señor, para que esos animales subsistieran, Señor, y estuvieran hasta el día de hoy, Señor, porque grandes son tus obras, Señor, en el nombre de Jesús. Y las alimentaste por 1 año, 2 meses, 27 días, que estuvieron en el arca. Tú les proveíste, Señor, y el alimento no faltó para ninguna de ellas, Señor, así como tampoco faltará, porque los animales del campo, los millares de animales que hay en la selva, en las sabanas, Señor, africanas, tú les das la comida a su tiempo, y todas ellas esperan de ti el alimento, Señor, y tú has sido fiel con esos animales, Señor, así para darle la cantidad de comida a cada león, a cada leona, Señor, a cada tigre, Señor. Has sido fiel y les has provisto, Señor, de alimentación para ellos, a cada ave de los cielos, la cantidad de palomas que hay, Señor, y tú no las dejas sin alimentarse, Señor. Por eso te alabamos por todas estas obras que tú haces, porque tú tienes cuidado de todo el universo, y por tu poder subsisten y fueron creados, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, y te alabamos por tus grandes obras, Señor, porque a ti no te queda grande nada, Señor. Gracias a ti te alabamos por todas tus obras y por todos tus hechos, Señor, en este día. Pero también queremos expresarte, Señor, y decirte que tú eres el Dios verdadero, el Dios justo, el Dios santo, el Dios amoroso, Señor, porque el Dios bueno, Señor, porque no hay otro, Señor, tú eres el único, Señor, y no hay otro Dios bueno, solo tú eres bueno, Señor, y para siempre es tu misericordia, Señor. Porque todo lo que has hecho, Señor, lo pensaste en función de nosotros. En cuanto a este universo, pensaste en todo antes de ponernos en este lugar, porque tú eres bueno y para siempre tu misericordia. Y gracias, Señor, porque también creaste allí un lugar para nosotros, Señor. En la casa de nuestro Padre muchas moradas hay, y por eso te alabamos, Señor, te bendecimos, te adoramos, porque tú eres bueno y para siempre tu misericordia. Y no solamente pensaste en nosotros, sino que sigues pensando en nosotros, y pensarás en nosotros todo el tiempo, porque dice que tienes tus ojos puestos en los hijos de los hombres, Señor. También, Señor, porque te adoramos, Señor, porque tú eres veraz, porque en ti no hay mentira, en ti no hay engaño, en ti no hay malicia, en ti no hay falsedad, en ti no hay hipocresía, Señor, porque en ti no hay nada, no hay pecado, Señor, porque tú eres santo, porque tú eres leal y tú eres fiel, oh Dios.
te alabamos y te adoramos por ellos, Señor, porque hasta aquí, aunque nosotros fuéramos infieles, tú permaneces fiel. Tú eres leal, Señor, y no comprometes tu palabra, Señor, en el nombre de Jesús, sino que la cumples, Señor, en el nombre de Jesús. Señor, tú eres también amor, Señor, porque todo lo que has hecho en esencia, tú eres amor, porque dice que Dios es amor y que nos amas, pero a pesar de que nos amas, nos diste poder de elegir, porque el amor no obliga, no saca en cara, ni se envanece, ni se gloria en sí, sino que nos has amado sin esperar nada a cambio. Señor, ese es el verdadero amor tuyo, la esencia tuya. Y dejaste a que hagamos lo que queremos porque nos amas, Señor, y deseas que te amemos de igual manera a ti, oh Dios, pero es nuestra decisión amarte o no. Señor, en el nombre de Jesús, gracias, porque tú eres amor, oh Dios, y enviaste a tu Hijo en propiciación por nuestros pecados, lo que sacrificaste y permitiste que Él ocupara el lugar en el castigo porque nos ama, Señor. Gracias porque al amarnos nos diste la libertad de escoger, Señor, de no ser robots o máquinas, Señor, o ángeles, Señor, sino que nos diste el poder de elegir a dónde queríamos ir, si seguirte a ti o seguir el malo, Dios, escoger lo bueno, desechar lo malo, Señor, tú nos diste esa porque nos amas, Señor. Que hay veces la gente no comprende este amor tuyo porque es como el de Corintios capítulo 13, Señor, pero te damos la adoración porque eres Dios de amor, el Dios de amor que nos ama sin prejuicios y nos ama sin restricciones, Señor, porque nos amas así, oh Dios, como tal como somos, pero no quiere que nos perdamos, Señor. También porque tú eres justo, Señor, y tú darás a cada uno conforme a la justicia, a la obra de sus manos, Señor, y pagarás a cada uno conforme a sus hechos, Señor, porque tú eres justo y en ti no hay injusticia, sino a cada uno recompensará o pagará conforme a sus obras, Señor, porque tú eres justo, Señor. Pero también es el misericordioso que estando nosotros perdidos, Señor, tú enviaste a tu Hijo cuando ya estamos sin esperanza, tú enviaste a tu Hijo para salvarnos de tan grande muerte, porque eres misericordioso, Señor. Y nos das todas las cosas porque eres misericordioso, Señor, no porque las merezcamos, ni porque las hayamos ganado, Señor, ni porque hemos trabajado para ellos, sino porque tú eres misericordioso, Señor. Nos das todas las cosas, Señor, porque lo único que merecíamos era la muerte, pero tú eres misericordioso. Dios lento para la ira y grande en misericordia, dice tu palabra, Señor. Porque tú eres paciente, Señor, esperando que todo el mundo se arrepienta, Señor, y se convierta a ti, que te haga caso, Señor. Y esperas pacientemente, oh Dios, que nos arrepintamos y nos convirtamos a ti. Gracias por esa paciencia, Señor, esa grande paciencia que has tenido para con nosotros de soportarnos, Señor. Cuando hemos hecho lo malo, nos soportaste y no nos destruiste, así como destruiste a Sodoma y a Gomorra, Señor, sino que has tenido paciencia para con nosotros. Por eso te adoramos por tu paciencia, Señor, en el nombre de Jesús. Señor, también podemos decir que tú eres irreprensible, que en ti no hay mancha, no hay tacha ni pecado, Señor, que tú has hecho todas las cosas bien, Señor, pero eres irreprensible, intachable, Señor. Tú eres inmarcesible, Señor, que no se marchita, Señor, no envejece, no cambia. Señor, tú eres excelso, grande, maravilloso, majestuoso, Señor. Tú eres todo para nosotros, tú eres nuestro sol, nuestro escudo, nuestra luz, Señor. Tú eres el que, Señor, multiplica las fuerzas del que no tiene ninguno, porque tú eres todo nuestro socorro que viene de lo alto, nuestro pronto auxilio en la tribulación, Señor. Porque tú eres Ebenezer, porque estás con nosotros, Señor. Por eso te exaltamos, te damos el lugar como nuestro Salvador y Redentor, nuestro amigo, nuestro Padre, nuestro Consolador, oh Dios.
Pero en este día, Señor, engrandecemos tu nombre, Señor, porque no hay otro Dios como tú que fue justo, Señor, que tú eres el abogado nuestro, nuestro fiador, nuestro sustentador, nuestro pastor, nuestro amigo, nuestro Padre, nuestro hermano. Señor, por eso te amamos y te adoramos y te bendecimos, Señor, te exaltamos por todos los títulos que tienes, porque cada uno de ellos tú los ganaste, Señor, con, con el trabajo de tus manos y con la obra tuya, Señor, porque los mereces, Señor. No son gratuitos estos títulos que tú tienes, Señor, sino que los ganaste, Señor, en el nombre de Jesús. Señor, gracias a ti por todo este tiempo que podemos reconocer que tú eres bueno, que tú eres justo, que tú eres santo, Señor, que tú eres magnífico, Señor. Todas estas cosas que podemos decirte a ti que te amamos en este día, Señor, porque realmente te amamos, porque guardamos tus mandamientos, Señor, y queremos hacer lo que a ti te agrada, Señor. Por eso te decimos que te amamos. Te amamos, Padre, te amamos, Señor Jesucristo, te amamos, Espíritu Santo, porque tú lo has dado todo por nosotros. Ayúdanos a corresponder a este grande amor que tú nos has amado en todas las maneras, en todas las formas, Señor, nos has amado. También en esta mañana te pido, Señor, que tú seas ayudándonos a entender y que la fe se aumente a través de tu palabra en este día que vamos a hablar de la fe, Señor, en el nombre de Jesús, que podamos creerte, Señor, en el nombre de Jesús, que tú seas glorificado en esa enseñanza y que sea de bendición para todos, Señor, en este momento que todo el mundo necesita creer en ti, confiar en ti, Señor, que podamos hacer un buen trabajo y que podamos entender esta clase de hoy, oh Dios, en el nombre de Jesús, para ponerla por obra, Señor. Señor, a ti damos la honra, la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Señor, que aunque la repitamos una y otra vez, Señor, nos sea seguro, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Señor, muchas gracias a ti, Padre, porque tú eres bueno y para siempre tu misericordia. Gracias por presidir esta clase, por llenar mi boca de palabras de vida eterna, de fe, de elocuencia, de poder, de bendición, de sanidad, de sabiduría de lo alto, Señor. Gracias de palabras de exhortación, de ánimo, Señor, en el nombre de Jesús. De bendición para cada uno, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hoy me han pedido que hable sobre la fe, entonces voy a hacer caso. A mí me gusta hacer caso. Siempre desde niño me ha gustado hacer caso y he aprendido a hacer caso. Entonces me pidieron que hablara sobre la fe, entonces voy a hacer caso. Por amor a estas personas que me pidieron que les enseñara más acerca de la fe. No sabía que mi esposa iba a leer Hebreos 11 y ella tomó este capítulo. Quiero empezar por recordar las definiciones. Hoy no voy a hablar tan rápido como otro día. La idea es que aprendamos. Hay veces yo le pongo 120 kilómetros por hora, pero hoy vamos a hacerlo más pausado con la ayuda de Dios. Y si hoy generalmente no resolvemos preguntas los domingos, pero hoy vamos a hacer la excepción. Entonces, vamos a tratar de hacer esta clase más dinámica, pero solo si teniendo en cuenta que sea sobre la fe. No voy a responder preguntas de otro tema, solamente sobre la fe, porque es lo que me han pedido, me han rogado que por favor enseñe sobre la fe, ya que este es un tiempo donde se requiere que tengamos bastante fe. Entonces, vamos a repasar un poquito los cuatro significados acerca de la fe. Entonces, el primer significado es el que encontramos aquí en Hebreos 11, que es conforme a las Escrituras. Ya lo he enseñado varias veces, pero yo creo que el repetirlo no es problema para nosotros, ya que dijo el apóstol Pedro que para vosotros es seguro. El repetir algunas cosas así nos grabamos las cosas.
En el Antiguo Testamento también nos dice acerca de la necesidad de repetirla. La repetirás estando en tu casa, estando al levantarse, al acostarse, hablando de la palabra de Dios. Y también es importante aprendernos las definiciones, porque para poder hacer caso necesitamos saber qué es y el cómo hacerlo. Entonces la primera definición bíblica que tenemos aquí es que es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Dice que solo por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. O sea, dice que por la fe entendemos haber sido constituido el universo, por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. O sea que no existía, pero por la palabra de Dios fue hecho todas las cosas. Decía que la certeza es el conocimiento claro y seguro de algo. Eso es lo que es la certeza, el conocimiento claro y seguro de algo que no admite duda. Por ejemplo, nosotros decimos que si les preguntara cuánto es 2 por 2, la gente va a decir 4. Y 2 al cuadrado, pues seguirá siendo 4. Hace 100 años, 2 por 2 será 4. Y entre 500 años será 2. Si el Señor no ha venido, será 4. Aunque yo creo que en el cielo también hay multiplicación. Y seguirá siendo 4. Ese es un conocimiento claro y seguro de algo. Aunque alguna vez sucedió algo que estaba explicando, y gracias a Dios porque las personas se equivocan, porque así aprende uno también. Yo le pregunté, hermana, ¿cuánto es 5 por 5? Y me dijo, hermano, 20. Quedé sorprendido. Pero tal vez la hermana no es para avergonzarla que lo digo, sino que ella le estaba segura que 5 por 5 no me oyó bien, no sé cuál es la razón. Y volví a preguntar y me dijo 20. Y le dije, así hay verdades a medias que no es un conocimiento claro y seguro, porque nosotros sabemos que 5 por 5 es 25 y no 20. Hay verdades que nosotros consideramos y creemos que estamos en lo correcto, pero no es así, porque no tenemos el conocimiento claro y seguro, aunque lo afirmamos, pero eso sí admite duda, que 5 por 5 es 20, ¿no es cierto? ¿Sí admite duda? Sí. Nosotros podemos dudar de que 5 por 5 no es 20, es 25. También dice que es la certeza de lo que se espera, lo que es el sujeto, lo que es el sujeto. Es la finalidad, el propósito. Cuando nosotros la gente habla de esperar, habla de tiempo, pero aquí no es cuestión de tiempo. Es la finalidad o el propósito que uno tiene, o la meta o el logro que uno quiere alcanzar. Pues cuando a un niño le pregunta a uno, ¿y qué espera hacer cuando sea grande? Dice, no, voy a ser abogado, voy a ser médico, voy a ser bombero, voy a ser policía. Porque es lo que espera que cuando crezca va a hacer eso, es la finalidad, el propósito. ¿Qué espera? Hay varias cosas que uno espera. Si me preguntan qué espero, como pastor, dices ser uno de los pastores que más personas lleve al reino de los cielos. Es lo que espero. También en cuanto al conocimiento, yo espero ser una de las personas que más conozca a Dios y a Jesús para darlo a conocer a otros. Si me dicen en las cosas materiales, yo digo, pues ya tengo un lugarcito para crear una escuela. Espero construir una escuela para enseñar a personas que vengan de otras partes del mundo, enseñarles el Evangelio en 20 días o en un mes. Eso espero hacer con la ayuda de Dios. También con mis pececitos espero ser uno de los primeros criadores en Colombia de esta clase de pececitos. Aunque eso es secundario, no es importante, ni trascendental, ni vital, pero es un deseo que tengo desde mucho tiempo, eh, porque toda la vida hemos tenido pececitos, pero he querido hacer eso. Entonces, hacer eso, y ya lo he hecho algunas veces y lo he logrado, pero por circunstancias he tenido que comenzar de nuevo. Así también espero
espero ser útil a las demás personas, espero servirles, pero son metas que uno se propone por medio de la fe. Si uno no espera nada, no recibe nada, pero en Dios hay que tener proyectos, hay que tener no ideas, porque todos tenemos ideas, pero algunas sirven, pero mientras estas no se conviertan en proyectos, no van a servir. Si yo no me hubiera propuesto con la ayuda de Dios ser la persona que más conozca a Jesús, yo sería igual a otros, pero me propuse un día con la ayuda de Dios conocerle y aunque al principio no sabía cómo hacerlo, pero el tener esa meta de conocerlo, he logrado a través de las escrituras llegarle a conocer mejor y darlo a conocer a otros. Por ejemplo, me propuse saber qué era el Evangelio, cómo es el Evangelio y qué era nacer de nuevo. Me lo propuse en el corazón y Dios ha cumplido ese propósito porque Él invierte en los propósitos y en los proyectos que nosotros tenemos. Entonces es muy importante tener esas metas. Que yo me propuse tener una casa de 5 pisos y gracias a Dios tengo una casa de 5 pisos. Porque pensaba en mi familia que pues no es numerosa como la de mis padres, pero sí somos 6 o 8 por todos y pensaba en la comunidad de ellos. Entonces, eso es lo que uno espera por la fe, tiene que tener un proyecto de lo que espera. ¿Puedo decir? La convicción es a la idea que una persona se aferra en cuanto a ese conocimiento, sea bueno o no, correcto o no, en un momento dado es una idea a la cual la persona se aferra y capaz de subsistir y permanecer por el tiempo. Por ejemplo, una persona antes, basados en el libro de Josué, en el primer capítulo, que todo pisare la planta de su pie será vuestro. Muchas personas, hubo un tiempo en donde eso cogió un auge tremendo y la gente lo creía de tal manera que todo lo que pisare la planta de su pie sería de ellos, porque eso le prometió Dios a Josué acerca de la tierra prometida. Y muchos tomaron este versículo y se aferraron y tuvieron casas, carros y muchas cosas porque se descalzaban, quitaban sus zapatos y pisaban esas cosas y Dios se las dio por la fe que ellos tuvieron, aunque Dios no estaba hablando de eso en ese momento, pero lo aplicaron a sus propias vidas y se aferraron y Dios respaldó esa fe y les dio esas cosas porque lo estaban haciendo con fe y como sin fe es imposible agradar a Dios, cuando lo hicieron por fe estaban agradando a Dios, creyéndole a su palabra, aunque no era la aplicación, pero lo usaron para eso y le fue de provecho. Hubo también un predicador aquí que no era colombiano, pero venía aquí a Colombia y él tenía una manera que no era bíblica, pero él creía eso y entonces él cuando predicaba por la radio decía, por favor, ahora ponga la mano sobre el radio y usted será sano, y empezaba a orar y la gente, paralíticos y personas, aunque no era lo conforme a las escrituras, pero se aferraban a esa. Y ese predicador creía que si las personas ponían la mano sobre la radio iban a ser sanos, y la gente ponía las manos sobre la radio y se sanaban, aunque no era lo bíblico, pero él creía y se aferró que Dios lo respaldaba de esa manera. Entonces, esa es convicción. Y no, él decía, y hasta que se murió hace yo creo que unos 10 años se murió este hombre, pero seguía con esa convicción de que si la gente ponía las manos sobre la radio, ellos serían sanos. Y la gente creía eso y lo hacía. Entonces, porque era la convicción, a la idea a la que él se aferró, y Dios respaldaba esa fe y esa convicción que esa persona tenía. Así, por ejemplo, yo hay veces le digo a la persona, en el nombre de Jesús sea sano. Si la persona tiene esa convicción de que al decirle que en el nombre de Jesús sea sano, se va a sanar, se sana. Porque yo he creído que Dios nos ha dado esa autoridad en el nombre de Jesús de erradicar las enfermedades, siempre y cuando las personas lo crean. Entonces, esa es la fe, esa es la convicción de lo que no se ve.
empieza a decir y Dios se glorifica a través de esto. Esa es la primera definición. La segunda definición es llamar las cosas que no son como si fueran. También es una definición bíblica, no recuerdo la cita donde se encuentra, pero también es una definición. Ese es el ejemplo y el modelo de Dios siempre inicialmente fue eso, de hacer las cosas que no se ven, llamarlas, como dice, llamar las cosas que no son como si fueran. Dios dijo sea la luz y fue la luz. Y no fue, nosotros aquí tenemos la luz del sol y tenemos la luz eléctrica, o sea, de la lámpara. Pero Dios no necesitó que haya un sol o que hubiera una luna o que hubieran estrellas para que existiera. Simplemente dijo sea la luz y dice la Biblia y fue la luz. No necesitó semillas para sembrar. Dijo la tierra produzca hierba y produjo sin haber semillas, produjo plantas y árboles y todo lo que hay. Y dice las aguas produzcan seres vivientes y se hicieron, se hicieron seres vivientes en el mar, en la tierra y todo esto. Lo hizo por la palabra de su poder. Al único que nos hizo fue que tomó barrito y empezó a hacer un muñequito y nos hizo a nosotros. Pero el resto fue por la palabra de su poder. Llamó las cosas que no son como si fuesen. Ese es el método bíblico también usado por Jesús. Jesús también tenía esa misma forma de hacer las cosas. Él decía la palabra, dice, mire, conforme a tu fe se ha hecho, y se hacía. Reciba la vista, y se hacía. El demonio ha salido de tu hija, y se hacía. Entonces, ve, tu hijo vive, y se hacía. Era por la palabra. Él empezó a llamar las cosas que no eran como si fueran. Dice, pasemos al otro lado, aunque había tempestad y se encresparon las aguas y todo esto y se anegaba la barca. Él dijo, pasemos al otro lado. Y pasaron al otro lado. Por eso es tan importante cómo hablamos. Pero las personas, la mayoría de nosotros, yo digo por aún mismo, hay veces no sabemos hablar y cada rato estamos maldiciendo. Maldiciendo no es decir groserías, es hablar mal, hablar negativamente. Y Jesús dijo, mire, síganme y yo los haré pescadores de hombres. Se lo dijo a Andrés, a Juan, a Jacob, a los pescadores. Le dijo, mire, síganme y yo los haré pescadores de hombres. No dijo, voy a ver si puedo hacer de Pedro un pescador de hombres. Ustedes conocen el carácter de Pedro, el problemático que era Pedro y todo esto, y conocen los defectos de estos hombres. Pero aún así Jesús le dijo, mire, síganme y yo los haré pescadores. Estaba llamando la condición era, si ellos los seguían, hacía de ellos pescadores de hombres. Y lo hizo. No es, a ver si se puede, no, lo hizo. Por eso es que la Biblia insiste en que vuestro sí sea sí, vuestro no sea no. Nosotros, a ver si podemos, a ver si no. Debemos confiar basados en la palabra de Dios. Si Dios lo dice, así es. No hay que dudarlo. Cuando cuando era pequeño y empecé a orar por los enfermos, nunca le pregunté a las personas, oiga, ¿y se sanó? ¿Cómo sigue? No, porque yo estaba confiado de que si podemos orar y llamar las cosas que no son como si fueran, Dios responde. Siempre cuando no hablo de positivismo es que para poder decirlo hay que haber orado primero, porque dice que esta es la confianza que tenemos en Dios, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye, y si Él nos oye sabemos que cualquier cosa que hayamos pedido la tenemos, no la tendremos sino la tenemos en presente. Entonces ya podemos decir que la tenemos porque se la hemos pedido a Dios. Tenemos esa paz que Dios ya nos oyó, aunque se tarde en venir, hay veces entre comillas tardarse. Pero yo desde el momento que una persona le pide a Dios y lo hace conforme a su palabra y lo hace cumpliendo lo que Dios dice en su palabra, Dios lo oyó y lo responde.
afirmativamente. Podemos decir que lo tenemos. Hay situaciones en la vida que uno tiene que sobreponerse a lo que está mirando. Pero es que la razón, los sentidos se oponen a la fe. Por eso dice la Biblia que no andamos por vista, sino por fe. Y generalmente para no andar a ciegas toca andar por vista. Pero el Señor nos enseña que hay que andar es por fe y no por vista. No necesitamos los dos para andar por fe, necesitamos de fe para poder hacer la obra de Dios y hacer todas las cosas. Cuando nosotros confiamos en la palabra de Dios, por ejemplo, yo pongo las manos sobre los enfermos confiando en lo que Dios dice en su palabra y he orado en mi oración privada. He orado para que Dios sane a los enfermos. Y cuando yo le digo a una persona que en el nombre de Jesús sea sana, así no ore en ese momento, ya he orado para que Dios sane a los enfermos. Ahora estoy llamando las cosas que no son como si fueran. Entonces Dios se glorifica. Cuando yo fui a construir esta casa, me decían, la persona que me vendió el lote me dijo, ¿cuánto va a sacar a crédito? Le dije, no. ¿Cuánto le van a prestar? Le dije, no. Esas no son opciones para mí. Claro que no le dije eso a la señora. Me preguntó, ¿cuánto tengo ahorrado? Le dije, no, no tengo ahorrado. Y entonces me preguntó, ¿usted qué va a hacer para poder pagar el lote? Le dije, mire, se lo voy a pedir al que tiene. Porque mi opción es Dios. Mi única opción es Dios, no es. Y entonces yo le dije, yo en un mes, antes de un mes le voy a pagar la plata. Y empecé a hablarlo y confesarlo. A llamar eso que no era como si fuera. Abraham también era lo mismo, dice, mire, nosotros iremos y volveremos a vosotros. Iba a sacrificar a su hijo. Él sabía que Dios era todopoderoso para levantarlo aún de las cenizas. Entonces, la manera de hablar va a influir mucho en lo que usted que va a tener o va a hacer. Por ejemplo, las personas estornudan y dicen, uy, ya tengo el virus. No. Cuando uno estornuda no es porque tenga un virus, es porque algo que le molesta en la nariz. Entonces uno estornuda o para expulsar eso que tenga en la nariz. Es un medio que Dios nos da para arrojar cosas extrañas. Y así, pero la vida y la muerte están en poder de la lengua. Yo estoy haciendo un curso que para los pastores hice un curso y les decía que el mayor bien que Dios nos dio al ministrar es la lengua, porque en la lengua está el bien o el mal, está la felicidad o la infelicidad, o sea, la desdicha. Está la vida o la muerte, están en el poder de la lengua. El éxito, el fracaso está en poder de la lengua. Cuando una persona dice, mire, es que en Colombia aquí no se puede progresar, eso usted se está atando con lo que está diciendo. No, es que en Colombia no hay corrupción. Pues debemos orar y empezar a confesar que no hay corrupción. El Señor nos dijo, mire, Él dígaselo así, diga, el débil, fuerte soy. Si no empezamos por orar a Dios y llamar las cosas que no son como si fueran, nunca lo vamos a ver. Es que nadie es santo. Yo digo, sí somos santos porque el Señor nos dice que somos santos y que Él es todopoderoso para guardarnos en caída y sin mancha al mundo. La salvación se cree con el corazón, pero con los labios se confiesa para salvación. O sea, mientras usted no pueda confesar que usted es salvo, después de haber oído el Evangelio y decir que usted es salvo, no es salvo. Pero si usted lo empieza a llamar las cosas, no, pero es que yo sigo pecando, no, diga, yo soy salvo porque Jesús me salvó. ¿Sí? Así debe ser. Y uno, por ejemplo, mi esposa, mi hija me decía, Sara me decía, papi, pero es que la gente, uno ora y todavía dice, y después de haber orado, y dice, ay, estoy enfermo, pues
¿cómo se va a sanar si no está confesando sanidad? Si ya oramos, ya le pedimos a Dios, tiene que decir que no, pero es que me siento mal. No, no, no es cuestión de sentirse bien o mal, no es cuestión de sentir, no es cuestión de vista, no es cuestión de sentidos, es cuestión de fe. El Señor nos dice, cuando hablamos de cosas así, Él nos dice, ¿confiamos en la palabra de Dios o confiamos en nuestros sentidos? Pues que la razón es uno de los enemigos más grandes de la fe. Si nosotros usamos la razón, nunca tendremos fe. Si vivimos por los sentidos, tampoco nunca tendremos fe. Entonces es muy importante que empecemos a llamar las cosas que no son como si fueran basado en la palabra de Dios, porque la fe es en la palabra. Si Dios dice que lo tengo, lo tengo. Si Dios dice que lo puedo, lo puedo. Si Dios dice que Él me guarda, me guarda. Si dice que soy sano y salvo, soy sano y salvo. Así es. Pero hay que empezar a hablar bien, no se maldiga. Bendiga a sus hijos, bendiga a su casa, bendiga. No, aquí en la lucha, pues va a seguir toda la vida en la lucha, porque eso es lo que espera. No aquí guerreándola, pastor, no. Yo siempre digo gracias a Dios, por mal que me vaya, siempre me va bien. Yo digo, no busque la plata, busque a Dios y la plata persigue usted, la plata lo persigue usted, se deja alcanzar. Gracias a Dios porque a nosotros no nos falta. Dios siempre ha sido bueno y bueno en gran manera. La tercera definición es una que encontré en un librito una vez y me gustó mucho. Es confiar en la veracidad de Dios. Que es confiar en la veracidad de Dios. Si Dios lo dice, así es. Dos cosas tiene la veracidad de Dios, o sea, la fidelidad. Confiar en la confianza tiene dos cosas, que es lealtad y fidelidad. Que son dos cosas que tienen que ver con nuestra relación con Dios. No es de cuestión de confianza simplemente como de padre a hijo, no. Está hablando de la confianza en la veracidad de Dios, es decir, que Dios es leal. La Biblia, cuando Dios, la lealtad tiene que ver con lo que Él dice, ¿sí? Dios es leal. Todo lo que Él dijo en su palabra, que así es, así es. Él no va a cambiar ni mudar lo que Él dijo. Dice que Él no es hombre para que mienta, ni hijo para que se arrepienta. Dijo y hará. Todo lo que está escrito aquí en la Biblia, cuando Él habla de que va a suceder, va a suceder. Y eso no lo puede nadie cambiar. Si Dios dijo, por ejemplo, cuando Dios le dijo a la serpiente que levantaría de la simiente de la mujer, nacería sería el Salvador, vendría el Salvador de la simiente de la mujer. Y dice, pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Ahí está hablando de que la mujer tendría un hijo. Pasaron 4000 años desde que el hombre pecó aproximadamente hasta que nació Jesús, 4000 años. Y 700 años antes de que Jesús naciera, Dios volvió a repetir lo mismo. Entonces la Virgen dará un hijo y llamará su nombre Jesús. O en el caso del Antiguo Testamento llamará Emmanuel. Pero Dios no se olvidó de esa palabra. Lo dijo y hizo que se cumpliera. Después de 4000 años, Dios no mintió, no se retractó de lo que dijo y lo cumplió. Así que no hay que dudar de eso, de lo que Dios dijo, porque Él es leal, Él cumple lo que dice. Por ejemplo, a mí me gusta mucho cuando hay cosas que no son tan importantes y que no son tan trascendentales ni aún vitales, pero que Dios dijo por medio de algún profeta, Dios dijo algo, y que yo digo, pero
Pero al final, por ejemplo, cuando Jacob mismo encorvado en su lecho de muerte, él bendijo a sus hijos y hizo una profecía acerca de Judá. Y habló de que Judá, o sea que Jesús entraría montado en un pollino hijo de asna, hablando acerca del Hijo de Dios. Y después de 2000 años aproximadamente, esa profecía se cumple en Jesús y Jesús entra en el pollino hijo de Asna para que se cumpliera lo que había dicho Jacob esa vez. Dios no se olvidó de eso que Dios inspiró a Jacob a decir y se cumplió hasta 2000 años después aproximadamente, acerca que Jesús entraría montado en un pollino hijo de asna. Y lo reiteró después también con otra profecía, lo ratificó nuevamente que eso sucedería. Entonces, Dios no se olvida y cumple, él es leal, Él es fiel a su palabra. Pero yo le decía, cuando Dios se compromete a algo, Él no puede retractarse de lo que dijo, ni va a mentir, ni se va a arrepentir lo que dijo, pero tampoco va a hacer que esa verdad sea falseada para salvar o ayudar a alguien. No lo puede hacer porque Él es leal. Por ejemplo, la Biblia nos dice que el que pide recibe, y el que busca halla, y el que llama a la puerta se le abrirá. Pero si no buscamos, no vamos a encontrar. Si no llamamos, Dios no nos va a abrir. Si no le pedimos, no va a recibir. No. Puede ser que usted esté aguantando hambre, puede estar que usted esté haciendo, pero si la persona no piden, o otro pide por ella, no va a suceder nada, porque Dios no puede faltar a su palabra, porque Él es leal a su palabra. Él lo dijo y no va a faltar a ella por ninguna razón. En cuanto a las promesas que Dios hizo, cuando tienen condiciones, Dios no va, como en el caso de que el que pide recibe, y en caso de la oración, la Biblia tiene algunas condiciones, pero es que hay que hacerlo a la manera de Dios y cumplir esos requisitos. Por ejemplo, dice, si nosotros guardamos todos sus mandamientos, si guardamos sus mandamientos, podemos pedir todo lo que necesitemos y Él nos lo va a dar. Es un requisito, Él lo dijo y así, y lo va a tener en cuenta siempre y cada vez que lo hagamos. Así como en el Antiguo Testamento que habían unas condiciones para orar y ellos tenían que hacerlo de esa manera, no importando el lugar donde se encontraba. Dios había a través de Salomón y oyó la oración de Salomón y habían unas cosas que eran muy importantes guardarlas y hacerlas a la manera de Dios según lo que estaba estipulado. Porque le dice que una de las cosas era que debían haber, siempre que oraran, debían mirar hacia Jerusalén y levantar las manos y mirar hacia allá. Nosotros cerramos los ojos, pero ellos tenían que abrir las ventanas de las habitaciones de donde estaban y mirar hacia Jerusalén, ubicar hacia dónde estaba la ciudad de Jerusalén y hacia dónde estaba el templo, entonces ellos lo hacían así. Daniel por eso es que abría las ventanas y miraba hacia Jerusalén y hacia el templo y oraba y clamaba así, porque era una condición de hacerlo de esa manera. Ellos cumplían con eso. En el caso de Jesús ya lo cambió y dice, y cerrada tu puerta, ora a tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Ya le cambió la forma, ya le dice, mire, usted entre en su casa y cierre la puerta y ore, a tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre que ve en lo secreto que te recompensará en público. Cambió. Nosotros ahora cerramos los ojos. Ya no tenemos que orar con los ojos abiertos como en el Antiguo Testamento. Cerramos y lo hacemos no porque la Biblia lo diga, sino para concentrarnos mejor. Y Dios oye nuestra oración de esa manera, pero no necesitaríamos ni cerrar los ojos para orar, pero lo hacemos. Pero Dios espera que nos ciñamos a su palabra y obedezcamos a las nuevas normas que Jesús estableció.
Ellos hacían oración en las plazas mirando hacia el templo, se iban y se paraban en el templo. Y por eso ellos siempre oraban, o cuando hacían las oraciones de costumbre, ellos siempre se arrodillaban hacia donde estaba el templo de Jerusalén y se inclinaban hacia allá, porque eran condiciones del Antiguo Testamento para oír la oración. Dios no va a cambiar las promesas, por eso es que Dios es leal. Él dijo, y fiel, dice que aunque nosotros fuéramos infiel, eso quiere decir que uno no, Dios no nos da a nosotros porque somos fieles, porque nosotros todos hemos sido infieles, sino porque Él es fiel, o sea que Él permanece, su fidelidad es en relación a que Él nunca va a fallar. También habla dice que es la confianza en la veracidad de Dios. ¿Qué es veracidad? Es que en Dios no hay mentira, en Él no hay engaño, en Él no hay trampa, ¿sí? En Él no hay nada que en contra, Él siempre va a hablar la verdad. Y en su palabra, pero es que la fe está radicada en la fe, en la palabra de Dios, o sea, es en la palabra de Dios, porque es la veracidad de Dios. Que ese es uno de los problemas que nosotros tenemos, que aunque leemos muchas veces la Biblia, no confiamos en la veracidad de Dios. Porque Él es todopoderoso para hacer todo cuanto ha dicho, y va a permanecer fiel a lo que Él le ha dicho, aunque nosotros falseemos su palabra en un momento, Él va a permanecer en su dicho, no lo va a cambiar, por ninguna circunstancia. Cuando aprendemos, yo le decía, en cuanto a la fidelidad de Dios y en cuanto a la veracidad de Dios, por ejemplo dice, Dios, busca primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las cosas vendrán por añadidura. Yo pienso, ¿hasta cuándo nosotros vamos a confiar en la veracidad de Dios? Que eso es así. Si Dios lo dijo, es así, punto. Si dice que busque el reino de Dios y su justicia, que busque la salvación, porque eso es, que busque ser salvo. Y si yo cuando soy salvo ya tengo un Padre responsable, que lo que me pide es que yo le pida a Él, pero que busque primeramente ser salvo y pertenecer al reino de Dios. Eso es buscar el reino de Dios y justicia. Conocer a Dios, conocer a Jesús es buscar el reino de Dios y su justicia. Y entonces cuando yo soy salvo ya tengo un Padre responsable que Él provee para todas mis necesidades conforme trabaje o no trabaje. Porque por ejemplo en este momento la Biblia no se contradice en ninguna manera, porque Dios no se contradice. Dice, si alguno no quiere trabajar, que tampoco coma, pero si no podemos trabajar, Él está dispuesto a proveernos para todas nuestras necesidades. Pero si no quiero trabajar, ya eso es otra cosa. Pero Dios sí está dispuesto a cumplir lo que dice ahí, buscar primeramente al reino de Dios y su justicia. Y nosotros nos enredamos mucho. Hay que trabajar, sí, porque la Biblia dice que mi padre trabaja, yo trabajo y yo también trabajo y usted debe trabajar para no dar mal testimonio y para ser ejemplo y testimonio a otros. Entonces, pero no para de ellos depender, sino depender de Dios, que Él es nuestro proveedor y nuestro Padre y Padre responsable. Como yo digo, hay veces, si no cumple, pues lo demandamos al bienestar familiar para que cumpla. Pero debemos creerle a Dios. Si nosotros buscamos y hacemos lo que Él dice ahí, Él se compromete. Es como en el Antiguo Testamento Él dice, si mi pueblo se humillare, como dicen Crónicas, ¿qué es humillarse? Es reconocer que por mis méritos, mis esfuerzos, todo lo que yo hago, de nada sirve. Que no hay capacidad en mí, que yo no puedo cambiar. Por ejemplo, en esto del virus hay que humillarnos delante de Dios.
aunque estén buscando una vacuna, pero de Dios depende que encuentren esa vacuna o no la encuentren, depende de Dios. Si tenemos que humillar, reconocer que el único que puede cambiar esta situación es el Señor. Nosotros podemos lavarnos las manos y está bien, podemos cuidarnos, no salir de casa, hacer caso y está bien, porque estamos haciendo caso, pero debemos reconocer que el único que puede cambiar esta situación y erradicar este virus del mundo es el Señor, no hay nadie más. Sea que le dé la sabiduría a los científicos para crear esta vacuna, porque es de Dios la sabiduría, aunque algunos se burlan de que cuando aparezca la vacuna digan que Dios, sí, Dios es el dueño de la sabiduría y de la ciencia, y Él le puede dar la capacidad a las personas de descubrir cuál es el remedio o la vacuna para esta, pero es de Dios, no es de los hombres, toda la sabiduría es de Dios. Entonces tenemos que darle la gloria y reconocer que si algo tenemos, algo somos, algo sabemos, es por la misericordia de Dios, porque todo es suyo. Entonces el único que puede cambiar esta situación es el Señor. Y Dios en este tiempo dice que a los que amamos a Dios, todo nos ayuda para bien. Él dice así, yo confío en que esa palabra es verdadera. Yo creo que esto nos ayuda para... Yo nunca pensé, aunque sí pensaba en crear una iglesia virtual hace muchos años cuando estaba empezó a salir lo de los computadores, yo pensé tener una iglesia virtual. Pero mire, hasta este momento no lo había hecho y ahora se nos ha dado esta oportunidad de hacerlo por este medio, aunque creo que es la necesidad de congregarnos, pero yo creo que Dios puede ministrar sanidad a través de este medio, así como lo hacía ese predicador, que si las personas al oír la palabra de Dios dice que envió su palabra y lo sanó y lo libró de la ruina. Yo creo que si usted oye y cree que Jesús, por la llaga de Jesús esté sano, usted puede recibir sanidad ahora mismo. Que si usted cree que la sangre de Jesús es para perdón de su pecado, no importa el pecado que hubiera cometido, la sangre de Jesucristo lo limpia de todo pecado. Que si hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo y Él nos limpia de todo pecado. Eso dice la Escritura y yo lo creo porque estoy confiando en la veracidad de Dios. Entonces, necesitamos ir allá a creerle, empezar a creer a Dios. Pero yo digo que a los que amamos a Dios todo nos ayuda para bien. Cuando la gente me pregunta y me consulta alguna, digo, oremos, porque yo creo que Dios, no es que la oración tenga el poder lo tiene Dios, pero cuando oramos Dios hace lo que le estamos pidiendo. Porque yo creo que Dios oye la oración y que responde nuestras oraciones. Por eso es que yo le digo, hermano, oremos, ya. Y no se afana, y si se afana, ¿para qué ora? Y si ora, ¿para qué se afana? Pero es que yo creo, porque creo en la veracidad de Dios, que Dios es así. Si Él dice que en su nombre resucitaremos muertos, Dios me ha permitido verlo 7 veces. Echar fuera a los demonios, no sé cuántos demonios, una vez he hecho una legión en el nombre del Señor. Y muchas personas han sido sanas. Entonces, porque yo creo en la veracidad de Dios, si Dios lo dice, Él no miente y Él respalda su palabra, aunque nosotros seamos infieles y no cumplamos muchos de los requisitos para hacer todas estas cosas, en el nombre de Jesús Dios lo hace, porque Él respalda no a la persona, respalda es lo que Él dice en su palabra, porque Él es fiel, Él es veraz y no miente. Si dice que en su nombre echaremos fuera a los demonios, yo les cuento, una vez me llamó una señora que si podía ir a echar fuera un demonio. Y entonces yo le dije que sí, que yo iba. Entonces, pero me dijo, pero usted tiene que ayunar 7 días. Le dije, no señora, así no puedo ir. Porque no es porque yo ayune. No, es porque en el nombre de Jesús, que es bueno ayunar, sí, y estoy de acuerdo con ayunar, pero para eso no necesitamos ayunar. Es que no es por lo que yo ayune o no ayune, es porque en el nombre de Jesús dice que echaremos fuera los demonios, así es de sencillo. No es por lo que yo haya hecho, no es por mi justicia, es porque Dios es veraz y Él no miente. Dice que en su nombre echaremos fuera los demonios y así es.
No necesito hacer otras cosas, es creer en la veracidad de Dios y actuar en esa situación conforme a la palabra de Dios. Dice que por la palabra echaremos fuera a los demonios. Entonces, Dios, ahí hay que confiar en lo que Dios dice. Yo he aprendido a confiar en Él a través, si Él dice, por ejemplo, que en la Biblia que un día, creo que la Biblia dice que un día la tierra será plana y el único montes que quedarán son la tierra de Israel. Y yo predico eso porque lo creo, creo en la veracidad de Dios, que Dios no miente. Dice que un día toda la tierra será llanura, más o menos a 400 metros sobre el nivel del mar. Entonces yo creo en el tiempo del milenio la tierra se convertirá en llanura. Entonces yo creo que Dios lo va a hacer y lo hace y que Él no miente. Así como se ha cumplido la historia porque Dios es veraz. Así como habló y predijo todas las situaciones que se estaban viviendo hasta la muerte de Jesús, la destrucción del templo, Él lo dijo y se cumplió, porque Él no miente. Y así vendrán los sellos, las trompetas, las copas, vendrán sobre la faz de la tierra. Y así un día estará sentado en el trono y será echado las personas en el infierno y otros serán resucitados para ser salvos. Pero todos resucitaremos porque Dios es veraz, Él no miente. Y así todas las promesas del Señor, si Él dice que está conmigo, está conmigo. Así que no tenemos que preocuparnos por eso. Yo les decía, hermanos, y quiero exhortarlos a confiar en Dios. No necesitamos pensarlo mucho, solo es decidir hacerlo. Porque hay veces cuando lo pensamos mucho se convierte en un problema para nosotros. Cuando Dios le dice a Noé, que me gusta mucho, Él no se puso a preocuparse por plata. Según un tipo, hoy está haciendo una arca de las mismas medidas y necesita más o menos 10.000 millones de pesos colombianos para crear un cajón de madera con esas mismas dimensiones y esas mismas cosas que según creen que Noé sirvió. Cuando Dios le dice a Noé, hazte una arca de madera, le da las especificaciones, él no se pone a preguntarse, y bueno, ¿y plata de dónde? Ese no es problema porque Dios es el dueño de la plata y el oro. ¿Cómo lo vamos a hacer? Tampoco es problema porque Dios es el dueño de la ciencia. Y si Él nos encarga algo, hacer un trabajo, nos unge para algo, Él nos dará todos los recursos que necesitamos para hacer ese trabajo en el tiempo de Dios, pero debemos confiar en que Él se proveerá para lo suyo. Así que nosotros, Dios nos ha llamado para predicar el Evangelio. Y no debemos preocuparnos por eso. Sí debemos pedirse a Dios los recursos y todo eso, orar, porque eso es lo que dice la Biblia, que debemos pedir para recibir, para que nuestro gozo sea cumplido. Por eso es que la Biblia dice la necesidad de orar siempre. Y cuando Dios me encargó construir un templo, fue muy curioso porque yo le dije a los diáconos de ese lugar, mire, vamos a construir. No les gustó la idea. Y que si quería que lo hiciéramos en tabla, yo le dije, no, vamos a hacerlo en materia. Ya no se conseguía la piedra, no se conseguía el cemento, no se conseguía nada para hacer una casa así. Yo quería hacer algo bonito para el Señor porque Él merece lo mejor. Y la gente se opuso. Entonces yo dije, yo en el nombre del Señor, con su ayuda o sin su ayuda, yo lo voy a hacer. Y en ese momento, cuando ellos dijeron que no, un niño se levantó y dijo, pastor, yo tengo una gallinita, se la regalo para que usted... ¿Qué era una gallina? Para empezar una obra de construcción. Pero otro niño, como a los 8 días, me dijo, pastor, yo tengo un marranito, se lo regalo para la construcción. Y empezamos con eso a hacer ese templo. Y Dios se proveyó y nunca tuve que pedirle a los hermanos que me dieran. Los niños me regalaron, algunos me regalaron sus gallinas, sus marranitos chiquitos, lo vendió y me trajo el dinero. Pero yo no tuve necesidad de que pedirles que me dieran porque Dios se proveyó.
Hicimos ese lugar de material, lo pañitamos, lo hicimos en esto, le puse columna, le puse hasta, en ese lugar no había para luz, yo le dejé las tubos para la luz, le hice un plano y todo lo que yo deseaba hacerlo, le dejé para ampliar. Claro que hoy ese templo todavía existe y lo agrandaron como 2 veces más en un lote que Dios me regaló. Porque Dios hace cosas extrañas para bendecirlo y no es cuestión de plata. Dios, cuando quiere hacer algo, Dios permite cosas, por eso es que a los que amamos nos ayuda bien. Recuerdo que, les voy a contar cómo Dios me dio ese lote. Resulta que allá había el inspector, no había un alcalde, no había sino el inspector, y un día yo llegué al pueblito donde quería construir el templo y él me mandó llamar el inspector y yo, como me gusta hacer caso, me fui, pero no sabía lo que él me iba a decir. Eso me pegó una insultada, me dijo hasta de qué me iba a morir. Pero como yo hago caso, la Biblia dice que cuando digan toda clase mal contra vosotros mintiendo, alegraos y gozaos porque vuestro galardón es grande en el reino de los cielos. Yo le dije al inspector, mire, perdóneme, Dios le bendiga y hasta luego. No le dije nada más y me fui. Como al mes ese inspector me mandó llamar. Yo no, pues yo ya te estaba prejuiciado. Y yo no, porque de pronto me va a insultar de nuevo. No. Entonces me mandó a decir con varios hermanos de la iglesia, mire que el inspector lo necesita, que vaya. Yo no, entonces no. Hasta que le dijo a uno de los hermanos, dígale al pastor que yo le voy a regalar un lote para que construya ese templo. Así Dios me regaló el templo, me dio un lote de 24 metros de frente por 30 de fondo en el mejor lugar del pueblo para construir el templo. Pero esas son las obras que hace Dios cuando le creemos, cuando confiamos en la veracidad de Dios, que a los que amamos a Dios todas las cosas nos ayudan a bien. Después cuando ya tenía el lote empecé a construir, los hermanos no quisieron colaborar, pero Dios empezó a usar a los inconversos. Dios permitió algo muy curioso, por eso digo que a los que amamos a Dios todas las cosas nos ayudan a bien. Yo no sabía que allá hacían vendavales y yo había construido, había fabricado los bloques y ya tenía las paredes y faltaba fundir las columnas, ya tenía, y vino un vendaval y tumbó todo, o sea, quedamos en ceros. Solo quedaron las bases y las canastillas de las columnas, porque yo mismo hice la construcción. Y entonces yo me fui a almorzar y cuando volví todo estaba en el suelo. Entonces yo empecé a limpiar los pocos bloques que quedaron de cemento, todos se partieron. Y yo dije, no, eso me sirve para el piso. Entonces yo limpié los que quedaban buenos y empecé a cantar, grande gozo hay en mi alma hoy, pues Jesús conmigo está. Y pasaban las personas y viendo esa destrucción que había y yo cantando, me decían, este pastor se volvió loco. Y sabe que dijeron, vamos a ayudar a este pastor a construir ese templo. Lo que yo había hecho como en 4 o 5 meses, así trabajando, ellos me lo ayudaron a hacer. En 3 meses ya tenía el templo y ya le tenía techo, hice una campaña ya y mucha gente empezó a asistir a la iglesia. Tuve 400 personas más o menos en ese lugar que creían en la palabra de Dios. Porque a los que amamos a Dios todas las cosas, es como yo le confío en la palabra de Dios. Las cosas que vienen a mi vida no son para destruirme, es para hacerme crecer en fe. Las dificultades que Dios permite es para formarnos, y también depende cómo yo la mire, sino como una oportunidad para ver la gloria de Dios o me echo al fracaso. Pero gracias a Dios, Dios me respaldó y hice ese templo. Pero después ya pude hacer esta casa con la ayuda de Dios y confiando en que si Dios me dio allá en ese lugar, tocó llevar en los materiales, el hierro lo llevé de Villavicencio en avión, el cemento también en avión, todas las cosas que necesité, pagué transporte en avión para llegar, para hacer ese templo y Dios proveyó todo eso y mucho más. Así que, pues, a los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. ¿Creemos esa palabra, hermanos? Cualquier circunstancia que usted esté viviendo, recuerde que a los que amamos a Dios,
todo nos ayuda para bien. Que Dios nos ayude a creer en Él. Bueno, no deje tiempo para las preguntas, pero voy a hacer vamos a trabajar en esto de la fe, pues me han pedido que hable y compartir de pronto algunos testimonios, algunos ejemplos de la fe, de lo que Dios me ha permitido vivir a través de este medio, para que la Biblia dice imitad a la fe de vuestros pastores y yo, pues si ven que hay algo digno de que puedan imitar mi fe, pues los invito a que lo hagan, como dice haciendo caso a la palabra de Dios. Vamos a orar. Si usted tiene alguna petición, puede hacerla ahora confiando en la veracidad de Dios, en que Dios no miente, y si lo dijo, aférrese, dice, tú lo dijiste. Yo recuerdo una ocasión que era muy niño y sufría mucho las amígdalas. Entonces había al frente de mi casa una señora que era enfermera y ella veía cómo sufría de eso y un día mi hijo me dijo que ella me hablaba con el médico para que me operaran de las amígdalas. Entonces insistió tanto que me dio pena y le dije, bueno, yo voy a ir, y fui. Y sí, el médico me atendió y me puso una cita para un día especial para ir allá que me operaran. Mi mamá me compró una pijama y me compró las cosas que necesitaba para que fuera, pero dijo, yo no voy porque yo creo que Dios es su sanador, me dijo. Entonces, cuando yo llegué allá a la puerta del hospital, solo iba a entrar, yo dije, no, en vano he creído en Dios si no me sana. Y me devolví. Cuando llegué a la casa estaba completamente sano, porque yo creí en la veracidad de Dios, que Dios no miente. Entonces, gracias a Dios, porque hay veces se puede tardar, como dice aquí en la Biblia, que algunos murieron sin haber recibido lo prometido, pero lo van a recibir. Siempre Dios no miente, y si lo que pasa es que ellos no sabían que lo que le estaba prometiendo el Señor era una tierra prometida en el cielo, por eso es que se murieron sin haberlo recibido. Eso que Dios les prometió es que hay casas o moradas en el reino de los cielos, la cual Jesús reiteró, dijo, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Por eso es que nosotros, aunque pasemos penalidades y tribulaciones aquí, todo nos redunda para bien, pero nos espera nuestra casa en el reino de los cielos, hermanos. Sigamos fieles. Nosotros no somos de los que retrocedemos, sino que agradamos al Señor porque confiamos en Él y confiamos en la veracidad de Dios. Eterno Dios y Padre Todopoderoso, Creador del cielo y la tierra. Tu palabra dice que el que pide recibe, el que busca halla, y el que llama a la puerta se le abrirá. Creemos en tu palabra en el nombre de Jesús. Yo te pido, Señor, que conforme a la petición que mis hermanos han hecho, de esos riñones nuevos, Señor, que la persona si cree que puede tener unos riñones nuevos, en el nombre de Jesús, tú crees unos riñones nuevos, así como una vez una persona me pidió que orara para que Dios le diera un corazón más pequeño y oramos y tú lo hiciste, Señor, o crearon algún órgano, Señor, tú lo has hecho porque tú no mientes, Señor. Así cualquier cosa que la persona tuviere, la enfermedad que tuviere, por la llaga de Jesús nosotros fuimos sanados. Y si tuviera alguna necesidad, dice que tú estás dispuesto a suplir para nuestras necesidades conforme a las riquezas en gloria en Cristo Jesús, y tú no mientes. En este día te pido que tú oigas la oración de mis hermanos y la responda favorablemente, Señor, en el nombre de Jesús, y que si alguno ha pecado, lo perdones en el nombre de Jesús ahora mismo, Señor, y le des paz en su corazón en el nombre de Jesús, y que se olvide de su pasado en el nombre de Jesús de una vez y para siempre, y nunca más lo vuelva a recordar las cosas que hizo mal. En el nombre de Jesús te lo pedimos con acción de gracias. Si alguno está perdido, sálvale de la condenación del infierno, en el nombre de Jesús te lo pedimos con acción de gracias. Señor, gracias porque tú eres veraz y tú no mientes, y gracias porque no tendremos falta de ningún bien, en el nombre de Jesús. Amén y amén.